Bueno, vamos a hablar de algo que es muy común, el acné, pero con un enfoque y con un toque particular. Desde luego, todo el aspecto inmunitario, que es componente fundamental en este tema, pero también en forma mucho más detallada, este concepto de lo que significa para el paciente que padece el acné, que padece el tratamiento del acné y que vive luego con las secuelas en cuanto a su autoestima. Entonces, si me permiten compartir la pantalla, pues vamos ahora a platicar sobre la autoestima del acné y empecemos con el acné. Esto es lo que el día de hoy, en las siguientes 4 horas, que creo que fue el tiempo que me dieron para platicarles de este tema, voy a extenderme. No se crean, apenas hora y media será suficiente. Con el índice Fisiopatología del acné, un poco de la clasificación, a vuelta de pájaro, un cuadro clínico, el tratamiento y los aspectos psicológicos y psiquiátricos de una manera puntual. ¿Qué es el acné? Pues es una enfermedad crónica inflamatoria de la unidad pilosebácea, pelo y glándula sebácea, mediada inmunológicamente. Esto quiere decir que hay un componente muy importante de nuestro organismo en esta enfermedad. Es con mucho la enfermedad más común en los adolescentes y muchos adultos jóvenes. Tiene un origen multifactorial y factores externos que nos van muy de la mano. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues antes era como muy sencillo pensar que se tapaba o que había un exceso de grasa, cuando ahora vemos que hay 4 grandes ejes y que vamos a tratar de entenderlos y aplicarlos y que tienen que ver uno con el otro de tal manera que se ligan. Así, el aumento de la secreción sebácea nos va a llevar a la hiperkeratosis a la colonización bacteriana y luego una inflamación secundaria. El 1 y el 3 con un componente hormonal, el 2 y el 4 con un componente más inmunológico. Entonces veamos cada uno de estos aspectos. El aumento de la secreción sebácea se da básicamente en la pubertad y tiene que ver con el aumento de estos andrógenos, de estas hormonas en plena producción en hombres y en mujeres, que aumentan, estimulan directamente a la glándula pilosebácea de tal manera que generan mucho sebo y de una calidad diferente. Aquí empezamos a ver cómo tenemos deficiencia en el ácido linoleico, que disminuye la función de barrera y entonces empieza a permitir que el Cutibacterium agnes, antes Propinebacterium agnes, empiece a entrar y a hacer de las suyas. En la segunda parte de este componente número 1, la secreción sebácea, hay un agrandamiento de la glándula sebácea, una producción de sebo que se produce en estos lóbulos sebáceos, como ven en la imagen. Este sebo viaja hacia la superficie a través del conducto del infundíbulo y como esta glándula tiene mayor número de receptores para andrógenos, entonces empieza a activar y a darnos ahí un efecto de mayor secreción. Se activan también los activadores, los proliferadores de peroximasas, el receptor FC, similar a insulina 1, y cuando tenemos un poquito la dieta cargada con azúcares, con esta glicemia, puede haber una mayor secreción de andrógenos y ahí nos da un poco este cierre en esta primera etapa. Esto nos va a llevar automáticamente a esta hiperkeratosis ductal con obstrucción del folículo pilosebáceo de la salida y esta inflamación, como ven en la imagen. Entonces, secundario a estos andrógenos que están muy aumentados en la adolescencia, vamos a tener estos cambios cualitativos en lípidos del sebo y estos inducen proliferación excesiva de queratoinocitos, o sea, vamos haciendo una cadena que nos está llevando de alguna manera uno tras otro. Y esto nos va a hacer que este receptor 2-Toll-like actúa en los queratinocitos y entonces empieza a haber una proliferación de los queratinocitos obstruyendo la salida del sebo, la salida del infundíbulo. Aquí empiezan a actuar las metaloproteinasas que se relacionan mucho con el proceso de la cicatrización.
La tercera parte de estos 4 ejes es el Propinebacterium agnes o Cutibacterium agnes, que de alguna manera van a descomponer, es un bacilo gran positivo, no móvil, y que hace una colonización y proliferación de este sebo, como ven en estas imágenes, y que empieza a sintetizar en forma natural porfirinas, y esto empieza a disparar, el cuerpo empieza a decir quién anda aquí, y empieza la inmunidad innata y la adaptativa. Y entonces empiezan a dispararse la celular y humoral, liberando proteasas, lipasas, hialuronidasas y factores quimiotácticos de polimorfonucleares. Todo esto obviamente empieza a generar un proceso de inflamación. Ahí vemos a las interleuquinas que tienen una gran atracción y que vienen a cerrar el cuadro. Todo esto nos lleva a esa respuesta de inmunidad innata y de inmunidad adquirida, con una sobreexposición, sobreexpresión de este complejo mTORC1 que regula el crecimiento celular, la proliferación y la homeostasis, y activa la vía SREP1 generando lipogénesis sebácea y aumento en la secreción androgénica. En la parte de la segunda expresión, la parte un poco más tardía de este componente, vemos cómo hay una disminución en el FOXO1 que suprime andrógenos y antagonismo del factor SREP1 y aumenta la insulina y el factor de crecimiento. Activan la vía del fosfoinositol, 3, y todas las demás, y entonces aumentan la lipogénesis. Las proteasas del Cutibacterium son inductoras de metaloproteasas, lo cual actúan en el proceso de cerrar y queratinizar el folículo y termina el cuadro completo. Entonces estamos con factores mecánicos disparados por la inmunidad, una hipersecreción sebácea disparada por los andrógenos, el Cutibacterium como el factor estimulante, este Propinebacterium agnes como el factor estimulante, y con esto tenemos un cuadro que va desde pequeñas puntos negros llamados comedones hasta las grandes lesiones nódulo-quísticas y muy inflamatorias. Fíjense cómo en esta cascada la inflamación mediada por las interleuquinas tipo 1 precede a la hiperqueratinización, y luego el Cutibacterium agnes, activa este sistema inmunitario innato mediante el TLR. El Cutibacterium agnes va a disparar las metaloproteinasas y los péptidos antimicrobianos, y los lípidos grasos activan el sistema inmunitario. Entonces, vean cómo se va cerrando este círculo de una manera muy compleja en varios aspectos que se autoalimentan y generan una respuesta inflamatoria tremenda en algunos casos, y en otros simplemente pequeños cambios. Si tratamos de hacer una cascada muy sencilla, vamos a ver que en una primera parte tengo aumento de la secreción del sebo, descamación del epitelio folicular por ese sebo, que le falta el ácido linoleico, y entonces una hiperqueratosis, aumento de la escama, se tapa literalmente el conducto de salida, hay una obstrucción con acumulación de sebo, dilatación mecánica. Hasta aquí vamos todo totalmente obstructivo. Pero en este momento viene el Cutibacterium agnes, y entonces empieza y dispara todos los activadores de la inflamación, generando las lesiones inflamatorias. Vamos a hablar un poco de la clasificación, en realidad de varias clasificaciones, porque vamos a tener, dependiendo de varios puntos de vista, algunas alternativas. Entonces, en grado de severidad tenemos uno que es leve, moderado y severo. Habla de menos de 20 lesiones en una cara, de 20 a 50 el moderado y de más de 50 el severo. En la edad de presentación tenemos un acné neonatal, uno del lactante, uno infantil, el preadolescente, el adolescente y del adulto. Tenemos las lesiones predominantes, el comedón es el punto negro, el comedón cerrado abierto, la pápulo pústula y el nódulo
quístico, de tal manera que donde predominan podemos usar un grado, una clasificación, por ejemplo, que diga tengo un acné moderado, pápulo-pustuloso, quiere decir que son de 20 a 50 lesiones, predominando las pápulas y pústulas. En el cuadro clínico creo que es una de las cosas evidentes, aunque en muchas veces y particularmente en los adultos empiezan los diagnósticos diferenciales. Empezamos a ver con aquellas chicas, mujeres de 25, 26 años y no estamos teniendo una rosácea u otras enfermedades que aunque puedan simular o parecer de alguna manera al acné, no lo son. También las dermatitis acneiformes, estas por inyección de vitamina B12, por aplicación de cortisona, ingesta de cortisona, por exceso de maquillajes, en fin, por muchos otros cuadros. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuál es el primer punto? La topografía. El acné nos va a dar principalmente, no es exclusivo. Recuerden que en medicina y en el amor, ni nunca ni siempre. Entonces esto es lo más frecuente, pero no siempre es así. Cara, me va a afectar las mejillas, la nariz, la frente, el mentón y normalmente la parte superior del cuello. En el tórax anterior y la parte posterior, zonas medias y superiores centrales es lo que más afecta. Desde el punto de vista de las lesiones, pues vamos a tener una muy buena gama. Recordemos que esta es una enfermedad plurilesional, es decir, tengo que encontrar múltiples lesiones, entre ellas tengo que encontrar los comedones cerrados. Aquí podemos ver, alcanzan a ver el señalador, estos son las famosas espinillas o comedones cerrados, perdón, abiertos, estos son los cerrados, y empezamos a ver pápulas y empezamos a ver pústulas. Vean aquí algunas pápulas, vean aquí las pústulas con el puntito. Empezamos a ver nodulaciones quísticas y obviamente las tremendas cicatrices que nadie quiere e inclusive lesiones nódulo-quísticas muy aberrantes. La característica del acné es siempre plurilesional. Vamos a tener 2, 3, 4 tipos diferentes de lesiones básicas. En las formas especiales, porque no todo el acné es así como algo que se le va a quitar a los pacientes cuando pase la adolescencia, tenemos el acné conglobata. Este presenta comedones, nódulos, abscesos, quistes, fístulas y cicatrices. Lesiones muy severas, muy inflamatorias, normalmente de gran tamaño y tiene muy poco respuesta a tratamientos convencionales. Tenemos que elevar el nivel del tratamiento. Y en el caso del acné fulminans, pues a todo lo anterior agregamos estas costras, estas ulceraciones, donde realmente ya empieza a haber una sepsis generalizada y una serie de complicaciones que nos pueden dar un buen susto con los pacientes. De tal manera que estos pacientes hay que de inmediato tratarlos con todo lo que tenemos. Ya sabemos que el acné también afecta a los adultos, 40% de las mujeres más allá de los 25 años y 13% a los hombres, a los recién nacidos por influencia hormonal, y las formas más severas predominan más en hombres que en las mujeres. El tratamiento es una gama muy grande, solamente voy a hacer una mención muy rápida y empiezo con este flujograma que el CILAD nos otorgó con estas guías terapéuticas donde nos pone a ver qué tipo de acné en base a la lesión. Tengo puras espinillas, un acné comedogénico y entonces puedo tener ahí un tratamiento que va a ser básicamente ácido retinóico, algunos de sus derivados, alguna combinación con peróxido de benzoilo, clindamicina, que son como la base para destapar, para permitir que ese infundíbulo obstruido, que esa grasa más espesa de una calidad alterada, como ya lo vimos, se libere. Cuando pasamos a la parte inflamatoria, pápulo pustuloso y nódulo quiste, entonces empezamos a poner toda la batería de tratamientos donde tenemos una gama muy importante como son los ácidos retinoicos, los peróxidos de benzoilo, los antibióticos como la clindamicina tópica, como la eritromicina tópica, y ya empezamos con las formas orales
básicamente de las tetraciclinas, la minociclina y la doxiciclina, que nos permiten tener pues una idea y un apoyo más fuerte en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, en este flujograma nos va dando un poco la guía sin ser una receta de cocina. Cada paciente es diferente. Y cuando vemos como de bulto todos los medicamentos, pues nos damos cuenta que hay una gran gama: ácidos retinoicos, adapalenos, peróxidos, clindamicina, las combinaciones, antibióticos orales, la isotretinoína oral, de la cual vamos a tener una buena información, dapsona, hormonales, corticosteroides orales. Básicamente aquí vemos dónde actúan algunos de estos medicamentos y en qué grado, ¿no? Por ejemplo, el peróxido de benzoilo tiene un efecto directo folicular en el Propionibacterium magnes o Cutibacterium magnes, también discreto en la queratinización. Por ejemplo, las tetraciclinas pues funcionan muy bien con el Propionibacterium magnes, también tienen por ahí un efecto antiinflamatorio. Los retinoides tienen más efecto en la queratinización y un poco menos de efecto directo sobre el Cutibacterium magnes, y de esta manera vemos sus propiedades. Por eso muchas veces combinamos, igual que el acné es plurilesional, el tratamiento es plurimedicamentos, es decir, vamos a usar siempre más de uno. Entonces, nunca monoterapia, primero porque se vuelven resistentes el Cutibacterium, segundo porque como son muchos elementos, 4 ejes, ya lo vimos, entonces necesitamos combinar. Uno de los elementos más potentes que tenemos hoy en día y que nos ha permitido cambiar en forma muy dramática mucho de la historia del acné en muchos de nuestros pacientes, la isotretinoína oral, que además como una droga muy potente y muy activa, ha sido pues llena de mitos y se ha hecho un halo ahí de lesiones. Quiero que vean que las indicaciones aprobadas básicamente es para acné noduloquístico recidivante, es decir, para casos muy, muy, muy especiales. También para aquellos en donde hay un acné inflamatorio cicatricial, ese acné que apenas está saliendo y ya está marcando la piel del paciente, donde hay un compromiso muy importante de las metaloproteinasas involucradas y que donde sabemos que muchas veces ni siquiera depende del tamaño de la lesión, sino que prácticamente todas las lesiones por esta alteración que acabo de mencionar va a dejar una cicatriz. Y hoy en día entendemos que en aquel acné inflamatorio que no responde al tratamiento, que estamos subiendo y bajando con los medicamentos tópicos, con los antibióticos orales y que mejora, bajamos el medicamento y empeora, también se empieza a connotar como una indicación formal. La isotretinoína oral ha demostrado múltiples efectos: regulación celular en la proliferación y diferenciación. Quiere decir que me va a normalizar el infundíbulo, esa queratinización. Normaliza esa inmunidad innata que se dispara a todo lo que da contra el Cutibacterium magnes, con una disminución importante de la expresión en los monocitos del TOL número 2. Y la respuesta inflamatoria de las citoquinas. Todo lo disminuye. Hay una disminución de la secreción de las interleuquinas, estimula la expresión del gen P53 que activa o frena las vías de señalización y, en fin, muchos mecanismos muy inmunológicos, muy involucrados directamente con su acción, y por eso tenemos este impacto tan importante y tan claro. Las dosis ideales, nadie se pone perfectamente de acuerdo, y cuando vemos los metaanálisis y las revisiones, de verdad que se vuelve uno loco, pero hay que tratar de guiarnos por los elementos que están más fundados, por lo que tiene consistencia a través del tiempo y mucho más por lo que confirmamos con los pacientes. Las dosis hoy por hoy es de 0.5 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Quiere decir que si voy a dar 1 miligramo y un paciente pesa 70 kilos, le voy a dar 70 miligramos por kilo dosis diaria. Este es un criterio que se estableció más en los Estados Unidos de Norteamérica.
de tal manera que le llamamos el criterio americano, pero los europeos que siempre tienen otro punto de vista y agregan y además proponen como de nuevo, dijeron, sí, pero también tienes que acumular una dosis que va de 120 a 150 miligramos por todos los kilos que pesa el paciente, es decir, una dosis total acumulada. Entonces voy a multiplicar el peso del paciente, 70 kilos como en el ejemplo anterior, y los voy a multiplicar por 120. Y esa es la dosis que me va a garantizar el efecto a largo plazo. La dosis diaria me va a garantizar, según lo que hoy entendemos en todos los estudios clínicos, la mejoría hoy, mañana, pasado mañana. La dosis total acumulada, y es así, se queda la isotretinoína y sus moléculas pegadas literalmente a la glándula sebácea, de tal manera que cuando se determina meses después, 24, 48, 60 meses después, se puede encontrar y recuperar esta molécula adherida precisamente a los lóbulos de la glándula sebácea. Se ha visto también que dosis mayores a 150 miligramos por kilogramo acumulados logra mejorías del 90% a 12 meses. Dosis totales de 220 miligramos por kilogramo van a 97. Vean cómo las dosis altas son las que nos dan efecto total a más largo plazo y me dan menos recidivas. En términos generales, hoy ahí es donde está la orientación. Aunque hay muchos puntos de vista y muchas alternativas, todo indica que es hacia ahí donde van. Los efectos secundarios obviamente son mayores en altas dosis. Recordar que debe tomarse con alimentos. La isotretinoína en alimentos grasos, con alimentos, se absorbe mejor y tiene un mejor impacto. De hecho, por ahí ya vienen estas isotretinoínas que son ligadas a una fracción lipo. Hay varios esquemas de tratamiento. El más frecuente, el que más usamos, el que más conocemos es dar la dosis diaria. Sabemos que si vamos a dar 20 o 40 miligramos, a lo mejor lo podemos hacer en una dosis, pero cuando vamos a dar 60, 80, 100 miligramos al día, se recomienda hacer 2 tomas para que tengamos un mejor efecto en la mañana y en la noche. Los efectos secundarios son menores cuando se da en la mañana y en la noche que cuando se da una dosis alta en una sola. Y por ahí hay varias publicaciones, una gran cantidad, aquí les pongo una, donde dice que dan la isotretinoína en las dosis recomendadas una semana al mes, 3 semanas no dan nada y esto lo hacen por 6 meses, o sea, 6 semanas, y que en este estudio encontraron 88% de control del acné, 39% de recidiva del acné a 12 meses, el control del acné no dicen a cuántos meses. Entonces, la dosis ideal, debemos recordar que es la dosis diaria correcta de 1 a 2 miligramos por kilo de peso, garantiza la mejoría total del acné en menor tiempo. La dosis total acumulada garantiza la mejoría a largo plazo. Duración de la mejoría, ven aquí cómo la dosis diaria más la dosis total acumulada va a darnos del 85 al 90% a 2 meses, del 72 al 83 en 24 meses. Las dosis bajas de 5 miligramos se pueden dar en acné persistente del adulto o cuando queremos hacer solamente un control de la grasa, un control de la seborrea. Siempre hay que hacer monitoreo de laboratorio durante la ingesta de isotretinoína. Ya sabemos que hay cambios relacionados al medicamento en la biometría hemática, en las pruebas hepáticas, en los lípidos, y que tener una elevación discreta de un 10, 20, 30% no nos alarma, es esperado y de tal manera que podemos tenerlo. No es un factor de riesgo, pero hay que monitorearlo de tal manera que se pueda ver. ¿Cuáles son las complicaciones y contraindicaciones más importantes? Desde luego, los efectos secundarios son las mucocutáneas, como la xerosis labial, la piel que se seca, la sequedad de ojos, alteraciones, efectos secundarios musculoesqueléticos, dolores, etcétera, y la teratogenicidad, es decir, mujeres que se embarazan durante el tratamiento o mujeres que no sabían que estaban embarazadas y lo toman,
es una de las más terribles porque recordemos que es una sustancia que daña seriamente al bebé. De tal manera que es muy importante el tener el concepto de cuidar esa parte para poder tener control. Es decir, si se lo damos a una mujer, es fundamental que entendamos que requerimos una prueba. Y en esto, por favor, no confíen ni en su sombra. Vamos a ver cuándo fue la menstruación, pues que fue ayer. Ok, pero de no ser así, prueba de embarazo, porque es una alta probabilidad de daño al bebé. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte que le dio nombre a esta plática, la autoestima del acné. Y me gustaría que centráramos un poco el concepto en 3 puntos fundamentales. ¿Cuál es la calidad de vida en el paciente con el acné antes del tratamiento? ¿Cuál es el concepto social del acné? ¿Cómo ven los padres el acné en el adolescente? El segundo es, cuando ya llevo al niño, al adolescente con el dermatólogo y le estoy dando el tratamiento del acné, ¿qué pasa? Se irrita, hay que tomar, hay que poner, hay que hacer, hay que cuidar. Todo eso tiene implicaciones en alguien llamado adolescente. Y luego, cuando el tratamiento o el tipo de acné fueron inadecuado el tratamiento y severo el tipo de acné, vivir con estas secuelas del acné, llámense cicatrices, que son y se convierten en un estigma. Entonces veamos un poco parte a parte. Calidad de vida en el paciente con acné. Bueno, la adolescencia es un proceso biológico de maduración, con plena energía, con vitalidad, ilusiones, planes futuros. ¿Y qué creen? Pues que aparece el acné y entonces nos empieza a limitar y nos empieza a deprimir y nos empieza a quitar esa seguridad que es importantísima en esta etapa y empezamos a hacer pensamientos y a evitar la vida de relación y, en fin, una serie de factores que nos empiezan a dañar, ¿no? Entonces, los pacientes con acné, en varios estudios, se sienten menospreciados, estigmatizados y empiezan ellos, o a través del bullying, a tener un alejamiento social. Conceptos erróneos los llevan a buscar ayuda tardía. El acné es por tu edad, mijito, no pasa nada. Se te va a quitar en lugar de llevarlo al dermatólogo sin medir ese impacto psicosocial, de autoestima tan tremendo, ¿no? El poder de los falsos mitos, ¿no? La pobre educación médica que tenemos. No, bueno, mira, ponte un poco de talco para que se seque, o ponte aguacate serenado, o alas de murciélago, tantas cosas de remedios que cuando nos llegan, además no llega el acné tal cual, sino ya llegó todo modificado, ¿no? Este tratamiento correcto dermatológico va a tener un efecto contundente en el futuro de nuestro paciente. No tengan duda en que un paciente captado cuando inicia el acné y bien tratado con la capacidad de los dermatólogos para hacerlo, va a cambiarle su perspectiva, va a permitirle plenitud en la adolescencia y va a lograr que tenga un camino muy amplio. ¿Qué pasa si no tengo un tratamiento adecuado del acné? Se asocia a alteraciones psicológicas de alto impacto. Es decir, primero me siento abandonado, me siento rechazado por mí mismo, ante el espejo, por las demás gentes, por cómo me miran, o por los apodos o los sobrenombres que me ponen, y empiezo a generar estrés, tengo miedo, siento ansiedad, me deprimo, empiezo a ver disfunciones sexuales, personalidad tipo D, que es aquella personalidad toda callada, retraída, empiezo a generar trastornos de fobia social, no quiero ir a fiestas, no quiero salir aquí, como adolescente me quedo el viernes y el sábado cuando en condiciones normales desde el jueves no les ve uno ni medio pelo, pensamientos e incluso intentos suicidas como una manera de gritarle al mundo, ayuda, esto me está dañando, me está causando realmente problemas importantes. Ya está determinado que la incidencia de suicidios es mayor en adolescentes con acné, solo con acné. No he llegado a la parte
esto que se le dice a algunos tratamientos. Estoy hablando del que tiene acné y no lo trata, pues hay una incidencia mayor. ¿Cómo se traduce todo esto? En palabras sencillas, afecta la autoestima, no se sienten bien, empiezan a crear dismorfofobias, empiezan a verse ante el espejo y ante el mundo de una manera diferente a la cual realmente tienen, afectan su vida de relación, es decir, no quieren juntarse, no buscan los chicos a las chicas, ni al revés, no tratan de hacer parejas, afectan esa calidad de vida, ¿no? Es una vida donde hay limitaciones en un momento donde debería de haber plenitud y luego deja cicatrices. Y estoy hablando de las internas y de las externas. Las externas las podemos ver y decir o pensar, pero las internas a veces quedan muy escondidas, pero con un daño muy fuerte. ¿Qué creen los padres y los adolescentes? El acné se cura solo, no se cura solo. ¿Que se cura con automedicación? Desde luego que no. ¿Se cura con lo que le dieron a mi papá, a mi abuelita, con remedios caseros? No, cada acné es diferente. Y aunque puede haber factores de herencia genéticos, no necesariamente estamos hablando de las mismas lesiones. No se cura con productos de la tele o los que vemos en internet. ¿Dónde tenemos que actuar todos nosotros como médicos en esta información adecuada? El acné es una enfermedad muy frecuente, por tanto puede dañar y puede alterar la dinámica de muchos de nuestros pacientes y realmente dejar huellas muy significativas. No atender el acné ocasiona problemas psicológicos y cicatrices permanentes afuera y adentro. ¿Qué es la calidad de vida durante el tratamiento del acné? Bueno, pues como el tratamiento del acné no es solamente lavarse con agüita y jabón en la mañana y en la noche, tiene implicaciones. El adolescente, por su propia condición de rebelde, pues está con no quererse poner las cosas, aunque por un lado quiere verse bien y que se le quite el acné, pues que flojera lavarme en la mañana y en la noche, que flojera ponerme un ácido retinoico y luego un peróxido de benzoilo, que flojera tomarte esta pastilla, que descuido, se me olvidó tomarme la otra dosis. Y entonces los padres están encima para el cumplimiento, cuando el problema es de un individuo que debe estarse formando. Requiere aplicarlo varias veces al día. Muchas veces nuestros efectos tienen que ser secantes. A veces hay un poco de irritación o mucho de irritación, descaman y nos dan factores ardorosos. Y no vemos efectos mágicos inmediatos. Todos los adolescentes quieren ver el efecto de casi instantáneo. Ya fui con el doctor, ya me puse 2 días las cremas y todavía no se me quita. Y obviamente cuando están con estos tratamientos, entonces empieza el bullying de las personas que están a su alrededor, ¿no? En un acné bien diagnosticado y correctamente tratado, el promedio de mejoría importante, es decir, prácticamente más del 90%, es de 7 semanas. Tratamiento convencional sin isotretinoína oral. Con isotretinoína oral se estiman 5 semanas. Y el riesgo de hacer cicatrices disminuye a la semana de iniciado el tratamiento, de tal manera que es muy importante comenzar el tratamiento lo antes posible y correcto. No subdosis, no dosis pequeñitas, no, mejor empiezo con pues una pastillita para alguien que pesa 80 kilogramos de 20 miligramos de isotretinoína, con 50 miligramitos de minoxiclina. No, si vamos a dar, hay que dar las dosis correctas de acuerdo al medicamento para que el efecto, los datos que estoy dando en esto y que están validados, realmente funcionen. Si yo doy subdosis, en lugar de 7 serán 14 o 21 semanas y en lugar de 5 serán 15. Entonces, es muy importante, por ejemplo, ver que en los pacientes con ácido retinoico, que es lo que nos puede
irritar y a veces descamar, o el peróxido de benzoilo, que a veces genera una sequedad muy importante, se da más o menos a los 10 días, pero con la isotretinoína van en el segundo o tercer día y ya tienen sequedad de los labios, sequedad de ojos, sequedad de la piel, de tal manera que es muy importante acompañar estas cosas en nuestros pacientes, y si vemos sequedad en el cuerpo, agregar una crema. Si vemos una irritación o una sequedad muy importante en los labios, dar el tratamiento adecuado. La isotretinoína oral siempre ha sido una droga así como mitificada, ¿no? Donde uno entra en internet y sale corriendo y no quiere saber nada, y si el dermatólogo tiene la osadía de decir que va a dar una isotretinoína, bueno, el paciente y los papás empiezan con todas las negatividades, y tiene uno que gastar realmente un tiempo valioso para explicarles pues que es un medicamento que no lo tenemos de ayer, que lo tenemos hace muchas décadas, que lo usamos cotidianamente, que sabemos muy bien cómo usarlo, que es uno de los medicamentos mejor investigados y mejor estudiados y reportados en todos los niveles. Así es que, ¿qué sabemos? Está aprobado por la FDA, estudios clínicos randomizados dobles ciegos por cientos. Se considera con mucho el manejo más efectivo del acné nódulo quístico y del acné inflamatorio recidivante. Tiene un impacto positivo en la salud del paciente, tanto física como psicológica. Y esta es la posición de la Academia Americana de Dermatología de apenas el 2018. Lo hacen más o menos cada 2 años, cada 4 años, de tal manera que esperaremos, pero la posición no ha cambiado mucho y está validada por como dicen en México, un chorro y 2 montones de artículos médicos, científicos muy bien. Se ha hablado también mucho de este mito de la isotretinoína y la depresión, y estudios van y vienen y todos terminan diciendo la misma conclusión. No hay una evidencia real sostenible, no hay una evidencia establecida científicamente. Si ya sabemos que el paciente con acné tiene una mayor incidencia de suicidios o de intentos suicidas, pues ya entonces el grupo tiene un sesgo muy importante, ya de entrada los que vienen. Y de alguna manera, muchos de estos estudios, buscando relacionar la isotretinoína, la depresión y el suicidio, han encontrado que la isotretinoína mejora la depresión y la ansiedad que está causando las lesiones de acné, la autoestima, la vida de relación y todo lo que vimos anteriormente. Disminuye los pensamientos suicidas y mejora la calidad de vida en los pacientes con acné, de tal manera que no solamente no hay un concepto negativo, sino de alguna manera un concepto positivo. Entonces, esto que la isotretinoína genera ansiedad, depresión, más bien parece lo contrario. Vean esta cara triste y vean la felicidad una vez controlado el acné. Calidad de vida con las secuelas del acné. Vamos a la última parte en donde vamos a ver qué significan estas secuelas, que básicamente estamos hablando de manchas obscuras y claras, hiper o hipopigmentadas, este eritema o enrojecimiento difuso o a veces localizado de lesiones, y desde luego las tremendas cicatrices que además nos ofrecen un tutti frutti genial. Atróficas, hipertróficas, en rollo, en cajón, en picadillo, más lo que se acumula esta semana. De verdad que un mismo paciente puede tener todas las formas en diferentes partes de la cara, y esto vuelve muy difícil el concepto de la atención o de tratar de devolver esa piel. El acné y sus secuelas nos va a dejar a futuro falta de control de las emociones. Se ha visto que estos pacientes que quedan con secuelas porque no fue atendido o porque no fue adecuadamente atendido, van a tener rencores, van a tener enojos, frustraciones, conductas autodestructivas hacia ellos y probablemente hacia afuera también un poco de esta agresividad. La falta de autoestima, medida por inseguridad, baja productividad, ofertas de trabajo menores a su capacidad, alteración en la vida de relación y social,
buscan curas mágicas para lo físico y muchas veces no se dan cuenta que también necesitan un efecto interno. Hay una negación a buscar ayuda profesional. La ayuda profesional que buscan es para las cicatrices. Y aquí yo alguna vez di una plática que de verdad me dolió el corazón cuando la di, porque se llama La tecnología al servicio de la incompetencia. Cuando muchos de nosotros no somos capaces de tratar adecuada y contundentemente el acné, estos acnés que sabemos que van a dejar cicatrices, que no damos las dosis, el tiempo, que el paciente por cualquier razón no lo lleva a cabo, y después tenemos que comprar el mega láser de CO2 fraccionado o el erbium fraccionado para la máxima tecnología llevar hacia esto y tratar de quitarlas, y lo único que podemos hacer es mejorarlas en un grado variable dependiendo del tipo de cicatrices. Pero imagínense, ¿qué no es mejor llegar antes? Bueno, el tratamiento para las alteraciones psicológicas del acné es lograr el mejor resultado en el tratamiento mismo, preventivo, antes de, usando un concepto holístico, integral. No vemos al paciente, no debemos verlo como médicos solo por las lesiones en la piel. Hay que ver adentro cómo está este adolescente, cómo está este adulto, joven o no tan joven, qué está pasando en la calidad de vida de este paciente. Sabemos que entre más severo el acné, mayor impacto en la calidad de vida futura, afectando imagen corporal, autoestima, vida de relación. El manejo del paciente con acné debería ser mejorar la adherencia al tratamiento y obtener resultados no solo sobre lesiones, sino sobre toda la apariencia general y la calidad de vida del paciente. De tal manera que aquí les dejo unas imágenes de México, de la Ciudad de México, donde siempre son bienvenidos, y con esto concluyo. Muchísimas gracias. Espero haber cubierto el tema en el nivel y los deseos que ustedes se merecen. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor. Muy buena su exposición. Tenemos algunas preguntas. Si usted está de acuerdo, las haríamos lo más breve posible. Con mucho gusto. Con la primera. De acuerdo a su experiencia, ¿en qué porcentaje se desarrolla acné por medicamentos? ¿Y cuáles son los más frecuentes? Bueno, muy buena pregunta. Tenemos una buena gama de medicamentos. Desde luego el complejo B, las vitaminas B, especialmente la B12, pero todo el grupo de la B hace su trabajo bastante bueno. Y como tenemos muy generalizado en la población casi todo el mundo, que si me tomo el complejo B, todo me da energía y vitalidad, me ando inyectando complejo B. Entonces, desde luego las Bs por ninguna razón. En segundo lugar, las cortisonas en su forma tópica y en su forma sistémica. En tercer lugar, algunos medicamentos psiquiátricos, algunos medicamentos neurológicos. Ya vamos bajando en su incidencia y saliéndonos un poco de los medicamentos, tenemos todos los aspectos de las cremas y los cosméticos en las mujeres. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué porcentaje de pacientes con acné nódulo quístico responden a isotretinoína y qué hacer en aquellos casos que no responden? Bueno, yo diría que afortunadamente dando la dosis correcta, adecuada, y eso significa personalización con cada paciente, el índice es sumamente alto, de más del 90%. Aquellos pacientes que no responden, hay que buscar si tenemos que agregar, por ejemplo, desinflamatorios sistémicos, cortisona vía oral, para complementar y lograr que este efecto del medicamento, que lo que requiere es un poco más de tiempo, termine controlando. A veces inclusive hay que infiltrar las lesiones en forma local y desde luego apoyar a la isotretinoína con factores locales. Dependerá un poco de la severidad y del grado de este acné nódulo quístico, pero me lo estoy imaginando en sus grados más severos y en sus formas más rebeldes. Yo diría que es muy bueno el pronóstico con las dosis correctas. Muchas veces, y lo veo con muchos de mis compañeros, es tener este miedo a
1 miligramo por kilo. O sea, dar 4 pastillas en alguien de 20 miligramos de 80 kilos ya les tiembla la mano. Y si de repente el adolescente, como ahora los vemos, tamaño familiar gigante, pesan 120 kilos, son 6 pastillas. Y a veces hay que subir no a 1 miligramo, sino a 1.5 miligramos, con lo cual nos vamos a niveles de probablemente 6, 8 pastillas de 20 miligramos en un día, que a todo mundo le suena como una barbaridad, pero hay pacientes que necesitan eso para realmente controlar la severidad del acné. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido usted muy amable. Le agradecemos su participación. Al contrario, muy, muy agradecido.